Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy conversaremos acerca del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y sobre todo intentaremos entender las motivaciones y necesidades del gobierno estadounidense para aplicarlo no solo de forma bilateral, sino con carácter extraterritorial. Y es que justamente este 3 de febrero se cumplen 60 años de la oficialización del bloqueo. El entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó ese día la Orden Ejecutiva 3447, mediante la cual se prohibió cualquier tipo de actividad comercial con Cuba, donde transcurría un imparable proceso revolucionario que para entonces ya había vencido a las tropas mercenarias enviadas por Washington a Girón. Pero los obstáculos al desarrollo económico y social de Cuba no comenzaron en 1962 a partir de ese mandato de Kennedy que entró en vigor el 7 de febrero de ese año, sino mucho antes, casi desde el propio 1 de enero de 1959. Desde la supresión de la cuota azucarera, trabas a la importación de combustible, hasta la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 1961 lo evidencian. Además, pocos días antes de la firma de la orden ejecutiva, había iniciado en Punta del Este, Uruguay, una reunión de cancilleres de la OEA en la cual, por presión del gobierno estadounidense, se logró aprobar una resolución que excluía la participación de Cuba en el sistema interamericano. La cita evidenció la estrategia norteamericana de intentar aislar a la nación antillana en la arena internacional por un lado y causar hambre y desesperación en el plano interno por el otro. En fin, que el bloqueo no surgió de un día para otro, sino que fue un proceso con un conjunto de medidas, muchas de las cuales se mantienen y hasta se han reforzado en la actualidad. Ante el cúmulo de agresiones, el 4 de febrero de 1962, Cuba respondió con una multitudinaria manifestación en la que se aprobó la segunda declaración de La Habana, un documento que manifestó la vocación latinoamericanista y antiimperialista de la revolución y denunció el carácter injerencista del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Cuba. Y para profundizar en el tema del bloqueo, el contexto de su surgimiento y las razones de su permanencia desde la óptica de Washington, contactamos con Raúl Rodríguez, que es director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Saludos para usted y bienvenido al programa. Kennedy anunció lo que ellos llaman un embargo a la isla por la autoridad que le daba la Ley de Ayuda Exterior de 1961, aunque fue en julio de 1963 cuando se aprobaron las primeras regulaciones sobre el control de activos cubanos, que fueron emitidas por el Departamento del Tesoro. Todo esto se apoyaba además en la Ley de Comercio con el Enemigo, que data de 1917. Se estableció así un amplio abanico de sanciones económicas, incluyendo la prohibición de la mayoría de las transacciones financieras con Cuba y la congelación de los activos del gobierno cubano en Estados Unidos. Nos gustaría saber entonces cuál era el contexto global y regional y también al interno de los Estados Unidos que pudo influir en esa postura. Gracias, Adriana, por la invitación. Un gusto estar en este programa. Es una pregunta muy amplia que trataré de resumir en un pequeño tiempo. En realidad, cuando nos referimos al contexto general de este momento, por supuesto, es el contexto de la Guerra Fría, el contexto del mundo bipolar, a lo que nos podemos referir más adelante. Y en ese contexto es que triunfa la Revolución Cubana, una revolución genuinamente autóctona, que se propone un cambio importante para el paradigma y para el orden de las relaciones internacionales y el orden hemisférico que Estados Unidos promueve. Consecuentemente, la reacción del gobierno de Estados Unidos, de la administración Eisenhower, desde los inicios de los primeros meses, es comenzar a utilizar el poder económico, entre otras cosas, de Estados Unidos basado en la dependencia que Cuba tenía de ese país en ese momento como país agrícola y monoproductor. En realidad es importante saber que, por ejemplo, al reducir la cuota azucarera de Cuba en el mercado estadounidense, ya Estados Unidos está usando su poderío económico
para tratar de afectar la situación económica en Cuba. Es bien conocido, se ha hablado mucho en muchas ocasiones del el bien conocido y repito, memorando Mallory, que nos dice que ya en la idea de las personas que conducían la política hacia Cuba estaba la idea del uso de la presión económica para tratar de obstaculizar y para tratar de cambiar el curso de los eventos y de la evolución de lo que se proponía la revolución cubana en ese momento. Es el propio Eisenhower en el año 1960 que decreta un primer paquete de sanciones, como pudiéramos llamar hoy en la actualidad, que deja solo fuera de la posibilidad de comercio entre Cuba y Estados Unidos a los alimentos y las medicinas. Eso ocurre hacia finales del 1960. Como tú bien decías, ya a principios, es durante la administración de Eisenhower que se rompen las relaciones con Cuba y ya la administración Kennedy, que preside toda la parte, como también conocemos, de la invasión a Girón y todo lo demás, es la que emite la proclama presidencial 3447 del 3 de febrero de 1962, que, basado en una ley aprobada anteriormente, que era la ley de asistencia al extranjero, a países extranjeros o a otros países, impone lo que hoy se conoce como embargo, que en realidad no es mucho más que eso, pero es la orden presidencial que decreta el comienzo de una ruptura total de las relaciones comerciales y las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, elimina las importaciones cubanas de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba y la posibilidad de que Estados Unidos importara productos cubanos a ese país. Eso es lo que decreta en un momento en que también existen algunas contradicciones políticas internas en Estados Unidos. Kennedy es el primer presidente católico, ha llegado al poder después de una campaña presidencial muy tensa con el entonces vicepresidente Richard Nixon, pero en realidad es el contexto internacional, es el contexto global y los designios hegemónicos de Estados Unidos hacia América Latina, que ya lo habíamos visto en su reacción al proceso en Guatemala en 1954, lo que hacen esta reacción importante y es la presión económica en esta forma que hemos descrito, uno de los pilares fundamentales de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que se articula en sus inicios, en estos primeros años, que tanto Eisenhower como Kennedy ponen en práctica y es, como decía, ya esta proclama presidencial del 3 de febrero, lo que decreta el bloqueo total de las relaciones económicas de Estados Unidos con Cuba. Le propongo ahora intentar colocarnos en la piel de la élite política estadounidense de los años 60, aunque yo sé que eso es algo bien difícil, pero en aras de comprender qué intereses los movían, qué prioridad representaba entonces la isla para la gran potencia como nación y en el contexto regional latinoamericano, y en ese escenario, ¿por qué Estados Unidos decide imponer ese conjunto de sanciones a Cuba que serían denominadas por ellos hasta hoy como embargo, cuando sabemos que en realidad es un bloqueo? Desde el año 1823, Estados Unidos ha definido a América Latina como su esfera de influencia. La bien conocida doctrina Monroe, que muy temprano en la evolución de la República Norteamericana plantea o comienza a definir a la región de América Latina como su esfera de influencia. Y construyó desde esa época una institucionalidad que ya después, en esta época, ya se ve bien conformada a partir de la creación de la OEA en 1948 y lo que después se ha dado en llamar el sistema interamericano. Ese sistema interamericano es uno de los pilares de la dominación hegemónica de Estados Unidos en América Latina y es precisamente ese sistema interamericano el que se invoca para justificar la política de agresión a Cuba, la política de agresión económica, la política de aislamiento diplomático, que el contexto, como hemos mencionado, de la confrontación este-oeste y la idea de las amenazas extracontinentales, del avance de una alternativa al dominio hegemónico de Estados Unidos en la región, lo representa las relaciones que Cuba comienza a establecer con la Unión Soviética y con China.
Es esta la motivación esencial de la clase dominante en Estados Unidos, de la élite gobernante, es decir, lograr el derrocamiento del nuevo gobierno revolucionario, al que perciben, además de que amenazar sus propios intereses en la región y sus intereses económicos históricos en Cuba desde mediados del siglo XIX, también representaba otras dos cosas importantes. Un ejemplo para el resto de América Latina como una alternativa al dominio hegemónico de Estados Unidos, y desde su punto de vista significaba también una posibilidad de que la Unión Soviética pudiera tener y el campo socialista pudiera tener un área de influencia en este continente. Ese es el contexto general en el que se manifiestan estas sanciones o esta política de sanciones que, como dije inicialmente, es uno de los pilares, no el único, de la política estadounidense hacia Cuba desde 1959. Raúl, durante los últimos 30 años ha sido frecuente escuchar que la comunidad internacional expresa su rechazo unánime al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pero ¿cómo actuaron las naciones, los bloques regionales, la prensa, los líderes de opinión en 1962 y de qué manera esa situación de Guerra Fría que se vivía a nivel internacional incidió en esa política de asfixia económica de Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, la reacción internacional en ese momento, o sea, en la década de 60, por supuesto, queda marcada por la Guerra Fría. La Guerra Fría, conocida como el orden bipolar de las relaciones internacionales, que resultó de la posguerra. Era un mundo dividido en dos visiones de cómo ordenar la política, la sociedad en el mundo en que vivimos. Y Cuba, al comenzar a diversificar sus relaciones internacionales y moverse hacia una relación más estrecha con la Unión Soviética y el campo socialista, la cuestión de la política de sanciones hacia Cuba y el intento de Estados Unidos de un aislamiento internacional de la Revolución Cubana tuvo su rechazo fundamentalmente en esa sección o en esa parte, o sea, en la Unión Soviética y el campo socialista, que muy rápidamente comenzaron a modificar su relación con Cuba en una manera positiva. Cuba entra al CAME en el año 1972, lo que contribuye de cierta manera a mitigar las sanciones, y la prensa corporativa, los líderes de opinión en Estados Unidos siempre vinculaban la proyección externa de Cuba como aliado de la Unión Soviética y después en los años 70 como la proyección externa del internacionalismo cubano como una razón para contener a Cuba, y el tema de la agresividad estadounidense se veía como una respuesta de Estados Unidos a una actitud supuesta de Cuba que se salía del patrón inicial. Esto cambia de una manera muy importante a partir de los años 90, cuando el orden bipolar de la Guerra Fría comienza a desintegrarse, y ya la supuesta razón por la que Cuba merecía, o el gobierno cubano merecía tener recibir cierta confrontación desde el punto de vista de la política de Estados Unidos, desaparece. Ya no hay Unión Soviética, ya Cuba no exporta, por decirlo de esa manera, que no es que estemos de acuerdo en eso, pero bueno, esa era la visión que se imponía, revolución, y Cuba es una fuerza desestabilizadora en el tercer mundo. Entonces no hay razón, de hecho, para mantener el sistema de sanciones y la agresividad contra Cuba. Es entonces que, desde la visión de Estados Unidos, se cambia el foco de la proyección externa cubana a la situación interna de Cuba. Es cuando se comienza a hablar de derechos humanos en Cuba, del sistema político cubano, como una razón para mantener el sistema de sanciones. Y es aquí cuando se comienzan a presentar estas resoluciones o estos proyectos de resolución en las Naciones Unidas, y se comienza a ver un rechazo de la comunidad mundial desde unos inicios, o sea, un rechazo de la comunidad internacional, porque ya esa confrontación ideológica que existía durante la Guerra Fría comienza a desaparecer, y la supuesta razón por la que Cuba merecía, de acuerdo con los líderes de opinión y el gobierno de Estados Unidos,
tener ser objeto de sanciones para modificar su comportamiento internacional, desaparecen. Al desaparecer esas condiciones, se comienza a cuestionar el porqué de esas sanciones y año tras año hemos visto desde que se comenzaron a presentar que ha ido incrementando el rechazo de los estados de miembros de las Naciones Unidas al sistema de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Ha ido en aumento al punto de que en los últimos años ha sido una abrumadora mayoría de los estados del mundo que se oponen a esto. Es lamentable, ¿no?, que esto sea una resolución que no es vinculante, o sea, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, para que fuera vinculante, tendría que ser una resolución del Consejo de Seguridad. Pero todos sabemos que el Consejo de Seguridad, Estados Unidos va a vetarlo, y entonces ahí no tiene el efecto que debería tener. Sí tiene un efecto moral ante esa situación. Ahora le propongo hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando sobre cómo ha sido manejado el bloqueo tanto en el ámbito del Ejecutivo como del Legislativo en Estados Unidos. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy dialogamos sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba a propósito de los 60 años de la oficialización de esa política de asfixia y acoso económico. Desde su implementación, sucesivas administraciones norteamericanas han mantenido el bloqueo con sus matices. Algunas lo han recrudecido, como la de Donald Trump, por ejemplo, y otras, como la de Barack Obama, hicieron uso del poder del Ejecutivo para entablar una mejor relación de vecindad, aunque el tejido legal que conforma el cerco se ha ido enmarañando a lo largo de las últimas décadas y hoy es el Congreso el que tiene la última palabra. Tanto es así que las medidas adoptadas por Obama, como la autorización de viajes, aumento del límite en el envío de remesas y otras relacionadas con el comercio, fueron revertidas por su sucesor Trump con una simple firma. Incluso el republicano fue más allá y autorizó la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, suspendidos desde 1996 y fueron retomados para permitir reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que fueron nacionalizadas tras la revolución de 1959. El actual presidente Joe Biden poco ha hecho para revertir el bloqueo pese a sus promesas electorales de flexibilizarlo. Y en ese contexto, voces dentro de los propios Estados Unidos piden una política hacia Cuba diferente, que priorice el bienestar del pueblo cubano y reclaman un cambio para avanzar hacia la normalización de las relaciones entre ambas naciones. Paralelamente, las campañas de solidaridad en el territorio estadounidense y también en el mundo se multiplican con proyectos como Puentes de Amor, que es impulsado por el profesor cubanoamericano Carlos Lazo. Y seguimos nuestro diálogo en Mundo 2020 sobre el bloqueo. Continuamos entonces conversando con el investigador Raúl Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Raúl, anteriormente usted decía que en mayor o menor medida sucesivas administraciones modificaron y aprobaron nuevas regulaciones para arreciar el bloqueo hasta que a inicios y mediados de los 90 se aprobaron dos nuevas leyes, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, que afianzaron a fin de cuentas la política del bloqueo a Cuba. Pero además para el 2000 se aprobaría otra más, la ley de reforma de las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones. Todo esto, más allá de aquellas medidas o disposiciones que cada mandato toma, ya sea para flexibilizar o para agravar el bloqueo, ¿por qué ha sido importante en la política de Estados Unidos hacia Cuba la labor legislativa? Bien, esto es una pregunta bien interesante. Como te decía, a principios de la década del 90, con este cambio en el orden de las relaciones internacionales, es interesante cómo para la clase dominante de Estados Unidos y para los que dirigen ese país cambia el foco y el foco se concentra entonces en los asuntos internos cubanos. Es la percepción de esta élite gobernante que Cuba entra en una crisis económica, que
Cuba es el momento no de recomponer las relaciones, sino de arreciar la relación, el castigo económico, arreciar las sanciones económicas y agregarle más extraterritorialidad a esa política. No que no existía, ya había elementos extraterritoriales en la política de sanciones, pero se le adiciona más extraterritorialidad a la política, basado fundamentalmente en dos leyes que se aprueban. La primera es la ley Torricelli del año 1992, que entre otras cosas prohíbe o cuestiona a otros países dar asistencia económica a Cuba. Prohíbe a las filiales de compañías estadounidenses que hasta entonces tenían una licencia para exportar a Cuba, continuar exportando a Cuba, y introduce lo que se llama la ley de los 180, la disposición de los 180 días, o sea que una nave con carga hacia Cuba después no puede tocar un puerto estadounidense en 180 días subsiguientes a esa operación que hizo en Cuba. Torricelli habló a la prensa en su tiempo diciendo que quería causar estragos en esta isla. Así lo dijo y esa es la función de esta legislación. También en el 96 está la ley Helms-Burton, aprobada en ese año, que busca continuar en esa misma línea y que es la que codifica, como se dice en ese lenguaje, todo lo que hasta ese momento eran disposiciones ejecutivas, la convierte en ley. Lo que quiere decir esto es que para modificar sustancialmente o para deseablemente eliminar la política de sanciones o de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba, hace falta otra ley. Y el proceso de aprobar una ley en el Congreso estadounidense es un proceso bastante complicado, que no vamos a entrar en cómo explicarlo ahora porque sería un poco largo y nos saldríamos pero es un proceso bien complicado que necesita que varias fuerzas y muchos intereses confluyan sobre una idea para poder lograrlo. Hubo otra ley aprobada en el 2000 que trata de, algunos lo ven como una flexibilización del bloqueo, de cierta manera puede ser, pero esta ley básicamente lo que permite es las exportaciones de alimentos a Cuba, pero con una cantidad de condiciones que no se le impone a ningún otro país, como pago por adelantado, no el uso del dólar en esas transacciones y otras cuestiones que no hacen que no podamos hablar de comercio en realidad. Sí es la posibilidad de que tienen empresas cubanas de importar alimentos de Estados Unidos bajo condiciones, como decía, que no se le imponen a ningún otro país. Esto lo que nos dice es que a partir de esta época el poder legislativo y las leyes estadounidenses comienzan a tener un importante papel en cómo se manifiesta la política de sanciones y que hace mucho más difícil la posibilidad de modificarlas porque ya no queda en manos del presidente con una orden ejecutiva eliminar la política de bloqueo, sino hace falta una ley del legislativo. Aunque sí, el presidente puede modificar algunos aspectos como lo hizo Obama en su momento, pero no totalmente variar la política de bloqueo. Numerosos documentos oficiales, materiales desclasificados, discursos, declaraciones, etcétera, desde los Estados Unidos han demostrado ampliamente la apuesta por generar un cambio de régimen político en Cuba a través de una pluralidad de medios, no solo de los legislativos. Sin embargo, se sabe que la conformación de la política hacia Cuba es conducida por múltiples componentes del sistema político estadounidense y no está exenta de contradicciones y fluctuaciones. Raúl, el tema Cuba y específicamente el tema del bloqueo han tenido, como usted decía, momentos de notable dinamismo en el Congreso de Estados Unidos con posiciones y propuestas más o menos conservadoras. Pero ¿cómo usted caracterizaría el momento actual? Como dijimos en el momento anterior, la rama legislativa de Estados Unidos en este momento tiene un papel importante porque es ahí donde realmente se pudiera lograr una modificación sustancial de la política de sanciones económicas contra Cuba. Esto no quiere decir que el presidente no tenga poderes para modificar esas sanciones, para emitir licencias y para ver cómo influir en cómo esas sanciones se aplican, y eso crea algunos espacios para alguna interrelación. Pero en realidad el campo de batalla fundamental para una modificación sustancial y, más allá de eso, una modificación que perdure
en la política de Estados Unidos hacia Cuba es el Congreso. El ejemplo está claro. Durante los últimos 2 años de la administración Obama se firmaron 23 acuerdos, se diseñó una política que tuvo como un aspecto fundamental la idea de crear una relación de mayor vecindad, de un camino hacia la normalización de relaciones, pero todo lo que se hizo desde la rama ejecutiva. Y por eso es que fue tan fácil para la administración de Donald Trump revertir todo esto. Lo que quiero decir con esto es que la rama legislativa tiene ese poder o esa función porque lo que se logre ahí ya es ley y esto puede perdurar más en la posibilidad de una relación mejor o peor con Estados Unidos. Hasta ahora ha sido una relación peor y lo demuestra la ley Torricelli y la ley Burton, que son las claves fundamentales de la política de sanciones en la actualidad. En la actualidad, en el Congreso de Estados Unidos hay 10 legisladores llamados de origen cubano. Muchos ni siquiera nacieron en Cuba, pero se llaman de origen cubano. Hay 7 en la Cámara y 3 en el Senado, muy activos, sobre todo en el Senado, el bien conocido senador Marco Rubio, Ted Cruz, que ni siquiera nació en Cuba, ni siquiera nació en Estados Unidos, nació en Canadá, pero bueno. Y el legislador que ha tenido una posición muy activa en este último año, por ser demócrata y por ser el jefe de la Comisión de Asuntos de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez. En la Cámara hay 7 senadores y en donde se destaca la llamada delegación de la Florida, ¿no? Donde ya hay 3 de esos representantes que tienen una actitud muy beligerante contra la Revolución Cubana. Desafortunadamente, en el momento actual predominan los proyectos de ley y las resoluciones de corte negativo y de censura al proceso revolucionario cubano. No quiere decir que no haya voces en el Congreso que en su momento se levanten a favor de una mejor relación. Hay personas como Patrick Leahy, como McGovern en la Cámara, que han promovido y han resoluciones y han promovido también cartas a la administración Biden buscando una relación más sensata, una relación más de como se esperaba que pudiera haber pasado al ser Biden vicepresidente de Obama. Pero esto en realidad no ha sucedido. Predominan hoy los proyectos de ley, aunque ninguno nuevo se ha aprobado, pero todo como proyecto de ley de corte negativo que buscan más injerencia en los asuntos internos de Cuba, que buscan más sanciones hacia Cuba. Y esto promovido por este grupo de la Cámara y del Senado que tienen posiciones muy abiertas contra el proceso cubano o la revolución cubana y todo lo que significa Cuba para el resto de América Latina. Esa es la situación actual, que en realidad no es para nada positiva. Muchísimas gracias, Raúl, por compartir con nosotros estas opiniones. Este es un tema con muchas aristas, pero sobre todo en esta última pregunta nos coloca usted en el contexto actual, que es muy necesario comprenderlo. Gracias por la invitación. Ha sido muy interesante y muy contento de poder participar. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo 2020.